Por ello, saludo a esta hora a Astrid Valencia, es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Señora Valencia, bienvenida a NTN 24. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. En Venezuela son múltiples las preocupaciones, pero la falta de acceso a alimentos, el agua, la atención médica, los servicios de educación, son parte de los principales ejes en este informe ante un sistema que está colapsado. ¿Es así, señora Valencia? ¿Qué nos dice este informe? Y bueno, la situación en Venezuela es preocupante y ha sido preocupante por mucho tiempo, ¿no? Es un país sumergido pues en una crisis humanitaria compleja, pero también en una crisis de derechos humanos amplia, ¿no? Donde hay múltiples obstáculos para el ejercicio pleno de derechos humanos. De acuerdo a la información que hemos tenido acceso, en el 2023 se tuvieron lugar al menos 6.500 protestas sociales en el país. Es decir, al menos unos 19 protestas diarias, de las cuales el 80% justamente tenía al centro la reivindicación de derechos económicos y sociales. Y esto creo que es un indicador muy importante para leer lo que está ocurriendo en el país, ¿no? En línea del ejercicio y la garantía y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, donde claramente hay una precariedad crítica, ¿no? Hay una falta de políticas públicas y hay una falta de acceso a servicios básicos que están haciendo que la gente evidentemente proteste, se movilice y ejerza sus derechos para demandar unas políticas públicas más serias en esta materia, ¿no? Sí, Astrid, en lo que tiene que ver con la represión, la persecución y las detenciones arbitrarias contra distintos actores de la sociedad venezolana, ¿cuál es el papel y la responsabilidad que tiene el régimen? Bueno, en Venezuela la represión de la disidencia sigue siendo una política de Estado, ¿no? Sigue siendo una práctica cotidiana. Y claramente esto también se ve reflejado en los diversos intentos por cerrar aún más el espacio cívico y el ejercicio del derecho a defender derechos o el ejercicio o restringir la libertad de prensa, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos cómo sigue siendo una política, una práctica reiterada, pues esta represión a la disidencia, ¿no? Y donde es un país donde es un reto constante, cotidiano y muy importante ejercer libertades tan básicas como la libertad de expresión, ¿no? Como ejercer la libertad tan básica como poder dar una opinión sin temor a represalias, ¿no? Entonces vemos cómo de forma reiterada y año tras año en nuestros informes, pues seguimos denunciando esta práctica sistemática del Estado venezolano de reprimir la disidencia y de poner obstáculos y límites a el ejercicio de las libertades más fundamentales y básicas. Sí, Astrid, mire, hace unos días el régimen inhabilitó a algunos líderes políticos opositores en el país. Venezuela está en medio de un escenario electoral y los ciudadanos están quedando con pocas o nulas opciones de candidatos opositores. Esa es una conducta repetitiva con lo que ustedes ya habían recopilado en este informe, ¿verdad? Sí, ciertamente en un contexto electoral, los estados están obligados a crear las condiciones habilitantes para el ejercicio de los derechos políticos, habilitantes para el ejercicio del derecho a la participación en asuntos públicos, ¿no? El llamado que hacemos al Estado venezolano es que crea estas condiciones habilitantes para que la población pueda ejercer este tipo de derechos políticos y su derecho de participación en asuntos públicos sin temor a represalias y con todas las seguridades y las garantías que vienen intrínsecos en el ejercicio de estos mismos, ¿no? Con lo tanto, en cualquier contexto electoral es indispensable, ¿no? Que esas garantías y ese espacio habilitador exista para que realmente podamos hablar de un ejercicio pleno, libre y sin temor de derechos políticos básicos. Astrid, cambiamos de país, vamos a Nicaragua, porque este país se caracteriza por el alto nivel de violaciones a los derechos humanos, como persiste pues el tema de la represión de la dictadura y lo que ha pasado estos últimos años. ¿Por qué esto viene desde el año 2018? Sí, lamentablemente hemos visto cómo en los últimos 6 años las autoridades nicaragüenses
continúan reprimiendo, continúan intentando silenciar a voces disidentes, continúan violando derechos humanos, continúan también evadiendo, intentando evadir cualquier tipo de escrutinio internacional. Y creo que esto es muy grave, ¿no? Es muy grave porque también, como hemos dicho en ocasiones anteriores, las prácticas autoritarias, las medidas represivas, las políticas que violan derechos humanos de forma sistemática en Nicaragua también han servido como una hoja de ruta para otros gobiernos en la región que ahora vemos copian este tipo de medidas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que la comunidad internacional, ante una crisis que se ha venido profundizando en los últimos 6 años, pues despliegue todas las herramientas posibles para que las víctimas tengan acceso a justicia, verdad, reparación, pero sobre todo medidas de no repetición, ¿no? Es muy importante que en Nicaragua, de una vez por todas, los derechos humanos sean una realidad cotidiana y que su ejercicio no cueste el exilio, la cárcel, sino más bien que se puedan ejercer sin temor a represalias, ¿no? Astrid, y en cuanto a las organizaciones civiles y religiosas, también las universidades han estado bajo la lupa del régimen de Ortega. ¿Qué encontraron ustedes en este informe? Sí, bueno, miles de organizaciones de derechos humanos, también universidades, y entidades de la sociedad civil han sido cerradas de forma arbitraria en Nicaragua, donde hemos pasado de una reducción del espacio cívico a un cierre completo del espacio cívico. Es decir, en Nicaragua es un país donde es casi o imposible, técnicamente imposible, ejercer derechos tan básicos como la libertad de expresión sin que esto no suponga, ¿no?, una represalia por parte de las autoridades, ¿no? Tenemos cientos de periodistas en el exilio, cientos de personas defensoras de derechos humanos en el exilio y todavía personas que están detenidas arbitrariamente solo por ejercer sus derechos humanos, ¿no? Con lo cual, la gravedad y la profundidad de la crisis de derechos humanos es avasalladora y debe preocupar a todos los estados en el hemisferio, ¿no? Debe de preocupar a la comunidad en su conjunto de las Américas y por ello es que seguimos haciendo ese llamado a la comunidad internacional para continuar con el despliegue de todas las herramientas a su disposición, ¿no?, diplomáticas, para que realmente los derechos humanos en Nicaragua sean por fin una realidad, ¿no? Que las personas que así lo deseen puedan regresar a sus países, que el periodismo pueda ejercerse sin temor a terminar en la cárcel o en el exilio, ¿no? Que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos sea respetada con todas las garantías del Estado que esta conlleva, ¿no? Entonces, lamentamos mucho que esta crisis, que tengamos que seguir reportando la continuidad de esta crisis, pero también, por otro lado, vemos con admiración y con mucho respeto también el trabajo del movimiento de derechos humanos nicaragüense, de la prensa nicaragüense, que tanto han sufrido en los últimos 6 años, pero que continúan en resistencia pacífica, ¿no?, denunciando todo lo que está ocurriendo en el país y llamando al mundo a movilizarse para que estas injusticias se detengan. Astrid, y otro país que preocupa, Cuba, donde persiste la represión contra la disidencia y los ataques a los defensores de derechos humanos. ¿Podemos ahondar en las preocupaciones que encontraron en la isla? Sí, bueno, Cuba es una situación que también es prioritaria para la agenda de derechos humanos de Amnistía Internacional y preocupante porque está también sumergida, pues, en una profunda crisis de derechos humanos, ¿no? Observamos con preocupación que continúen los casos de forma generalizada de hostigamiento, acoso, criminalización y persecución, ¿no?, de activistas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas y cualquier voz que sea considerada disidente o crítica, ¿no? Por otro lado, nos preocupa también la situación de las personas en prisión por su participación en eventos de protesta. Sabemos que hay centenas de personas detenidas después del 11 de julio del 2021, donde se dieron estas grandes despliegues de protestas pacíficas en el país, ¿no? Pero luego la población ha seguido movilizándose en las calles, demandando a las autoridades cubanas el respeto a sus derechos, la garantía de derechos tan básicos como la vivienda, la alimentación, a
a servicios médicos de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, también nos preocupa la situación, las condiciones carcelarias que tienen las personas que han salido a las calles a protestar o que han ejercido su libertad de expresión para expresar su preocupación por las políticas del Estado, ¿no? En este momento, Amnistía Internacional ha nombrado dentro de estas centenas de personas detenidas en el contexto de protesta a 5 personas como prisioneros de conciencia, ¿no? Y nos preocupa mucho porque, bueno, sabemos que si bien solo hemos podido nombrar 5, la situación de estas 5 personas, pues es similar a otros cientos de personas detenidas, ¿no? En condiciones precarias, que denuncian malos tratos, torturas, detenciones en aislamiento. Entonces vemos cómo la arista o la onda expansiva de la represión, ¿no? No únicamente se detiene en privar de la libertad, sino que también una vez privado, seguir socavando la dignidad de las personas que solamente están ahí por ejercer sus derechos, sobre todo a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, claramente, pues nos sigue preocupando la situación de derechos humanos en Cuba, ¿no? Y hacemos un llamado reiterado a las autoridades cubanas a detener esta política represiva a la disidencia, a la libertad de expresión, ¿no? Y a cumplir, ¿no?, los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y un primer paso para eso sería liberar a todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos humanos y permitir la libertad de expresión, empezando por las calles. Bueno, ojalá eso fuera así. Mire, para terminar, señora Street, ¿hay otros países en los que se identifiquen alertas que no estaban antes en el radar? Bueno, nos preocupa mucho la situación también en El Salvador, claramente, ¿no? Donde hay pues un estado de excepción vigente, pero también hay un estado de excepción, ¿no?, que restringe de forma indebida muchos derechos humanos, unas reformas a la legislación penal, ¿no?, que evaporan el debido proceso, donde hay centenas de personas detenidas, miles de personas detenidas sin un juicio justo, ¿no? Y unas autoridades que se niegan a tener una interlocución seria, una interlocución necesaria con las organizaciones de derechos humanos y que en su lugar pues las deslegitiman, así como hacen con el periodismo independiente. Eso nos preocupa mucho también la situación de retroceso en países como El Salvador, ¿no? También nos preocupa la crisis también de personas refugiadas que hay en las Américas, ¿no? Es alarmante ver cómo, por ejemplo, las personas haitianas en movimiento que buscan en todos los rincones del hemisferio americano la protección internacional que merecen, pues son empujadas por políticas migratorias racistas de algunos estados, ¿no?, como República Dominicana o como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y ante una crisis actual tan profunda, histórica y estructural que hay en Haití, pues claramente estas personas lo que merecen pues es la protección internacional que están obligados los estados a otorgarles, ¿no?, bajo el principio de corresponsabilidad y de solidaridad que tienen para hacerle frente, ¿no?, a esta crisis de personas en movimiento, de personas refugiadas, de personas en necesidad de protección internacional, que lo único que están haciendo pues es intentar darle a sus vidas y a las de sus familias la dignidad que les negada en sus países de origen, ¿no? Entonces también nos preocupan las políticas de algunos países de las Américas que se niegan, ¿no?, a dar la protección a las personas que han tenido que emigrar. Bueno, en su mayoría pues hay personas de Haití, pero también personas de Venezuela, personas también centroamericanas, ¿no? Miles de personas nicaragüenses que también han tenido que emigrar y exiliarse para proteger su integridad personal, ¿no? Y ahí pues ese es un llamado reiterado que hacemos a los estados del hemisferio para otorgar la protección internacional que merecen estas personas que se han visto forzadas de huir de sus países para proteger, ¿no?, su integridad y su vida, ¿no? Y también pues nos preocupa de forma generalizada una tendencia en las Américas al cierre del espacio cívico, ¿no? Hemos visto cómo en diferentes países de la región hay iniciativas, ¿no?, para restringir legalmente, institucional o a través de políticas públicas la labor de las organizaciones de la sociedad civil o restringir también
el ejercicio de la libertad de prensa, ¿no? Entonces creemos que estamos en un momento muy importante, en un momento donde la comunidad internacional y especialmente, ¿no?, la comunidad de los estados de las Américas tienen que dar un paso decidido hacia la protección de los derechos humanos como pilar fundamental de sus políticas públicas para evitar una regresión, ¿no? Pero por otro lado también es importante mencionar que hemos visto en las Américas cómo los movimientos de derechos humanos han sido tan vibrantes, tan valientes, resilientes y comprometidos, y también han puesto, ¿no?, el cuerpo en primera fila para evitar que estos retrocesos se terminen de consumar, ¿no? Entonces, claramente, pues los movimientos de derechos humanos de las Américas, pues nos alientan a seguir acompañándoles en su compromiso, ¿no?, por propiciar un espacio donde realmente todas y todas podamos ejercer nuestros derechos humanos en esta parte del mundo, ¿no? Así es. Es Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en el programa de hoy.